Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Se siente raro, ¿verdad? No puedo, se siente extraño. Sí. Se siente extraño. Se siente muy extraño. Yo sé que la Titi nos está escuchando. Saludos para la Titi. Besitos. Esa Titi. La queremos mucho. ¿Dónde? Disfrute, descanse. ¿Cómo ¿Dónde estáis, Dani? ahora? La Titi, no puedo. Pero anda. ¿O En puedo Las decir? Bahamas. No, en Chile, viajo. La Ah, Titita. La sí, Pamela yo vi Vidal le yo dice vi mi las mami. historias. Sí. Spam. El spam de la historia de la Titi. ¿Cómo estás tú, Dani? Sí. Bien. Estoy bien. Cansado. He dormido un poquito estos días. Pero estoy bien. ¿A dónde andaba ahí? Con ánimo. Aproveché el fin de semana largo de Semana Santa para ir aquí a un parque nacional, allá cerca de Temuco. El parque Conguillo, que se llama. ¿Verdad que ustedes tuvieron fin de semana largo? ¿No fuiste a buscar Sí, los pues. huevitos al sur? A los cerros. Con Guillo, muy bonito. Volví el martes. Bueno, raro decir. Fuiste en es bus, raro po. decir. No andabas en moto. En Supongo. bus, andaba en bicicleta. Ya, anda. Sí. Chuta. Llegamos a. Ay, ¿cómo se llama esta localidad? Lautaro. No. La primera que estaba después de Victoria. Se llama. Antes del Mira, Lonquimay, tampoco ¿no? te acordáis. Sí, antes. Antes del túnel Las Raíces. Curacautín. Curacautino. ¿Por qué no me Curacautín. acordé? Y todo era Lindo bello. Curacautino, ¿no? Es bonito. Bonito. Y después entramos al parque, salimos por Melipeuco, o sea, lo cruzamos completo y después de vuelta a Temuco, todo en bici. ¿No me habéis contado que te habéis dado una vuelta en bici? Estáis loco. Sí, Estáis loco, hermano. muerto. Oye, pero esa carretera no es la misma no es la que va a Luicura, porque es peligrosa. Sí, no tiene verma. Ah, ya. Sí, porque la que va a Luicura sufren muchos accidentes. Qué bueno. Bueno, no Sí, regaste ¿tú cómo tu te- día, la pasaste bien, descansaste, te fuiste a un retiro espiritual. Sí. Me parece. ¿Y tú? Yo, mira, estoy en clase, muriéndome, mucha información. Mira, ¿te puedo decir algo loco? O sea, no es personal, pero es como de lo que estudio todo. Quiero que Obvio. sepas que yo hablo español, ¿ya? Estudio en inglés Ujú. con una persona que es alemana, que aprendió a hablar inglés y me enseña acadio. Espérate. Y otra persona que me enseña en inglés que es rusa Ya. y me enseña ugarítico. Ah, eso no lo había escuchado. Ugarítico. Me enseña, calmado, todavía no he terminado. Con otro profe que es 100% judío y que habla inglés más o menos y me enseña hebreo. Espérame, todavía no termino. Y con un joven que este es como un genio, ¿eh? Porque es jovencito. Con un chiquillo que es originalmente de Italia, su Ya. idioma principal es italiano, habla como 5 idiomas así el flaco, y me enseña en inglés fenicio. Ahora yo creo que me entenderás por qué no tengo estas ojeras. Estas ojeras Sí, te la que veo. tienen nombre y apellido. Idiomas. Pero estáis aprendiendo puras lenguas que no se van a usar, puras lenguas muertas. Sí. Sí, sí, es verdad. Sí. Están todas fenicio, acá. Sí, no hay nada. Solo hebreo, pero no es lo mismo. No es el mismo para. Mm. Y Es un hebreo antiguo, ¿no? gracias por motivarme, muchas gracias. No, Gracias, pero me siento. para ser un buen investigador hay que saber esas cosas. Esa Oh, la lengua, bestia, lo bueno, gracias al Señor, que se parecen, son similares, así que.
No es la mitad del trabajo, pero por lo menos un poquito de porcentaje menos. Oye, bueno, le mandamos saludos a nuestros amigos que nos escuchan, a la Titi, a la gente. Recordarles que estamos iniciando un nuevo folleto. Sí. El Gran Conflicto. El Gran Conflicto. Buena, ¿eh? Oye, pero me llama la atención porque justo el folleto anterior estaba basado en el libro El Gran Conflicto. Po. Todos los capítulos eran un capítulo del Gran Conflicto. Entonces, ¿qué será esto? ¿Evento los últimos días? Mira, como partió, parece Historia de la Redención. Vamos a descubrirlo. Bien, vamos a iniciar. Recordarles siempre que nuestros materiales, este trimestre, así como lo otro, se va a estar subiendo en nuestras plataformas de Instagram, Ministerio Joven Unión Chilena, en YouTube también, Ministerio Joven, que son como los lugares más concurridos, o más que concurridos, son los que más utilizamos nosotros para publicar. Y también parece que hay gente todavía que lo escucha en Spotify. Eso para mí es de las cavernas, yo ocupo YouTube. Con AdBlock. No, que no me escuche YouTube. Y bueno, y les pedimos siempre que no solo le puedan dar me gusta o compartirlo, ¿eh? No sé si todavía se hace eso, compartir, pero por lo menos dejar unos saluditos o compartírselo a sus alumnos o a sus maestros de escuela sabática. Bien, vamos a iniciar, Dani, ¿te parece? Con nuestra primera lección de este trimestre. Sí. Y le voy a pedir al Dani que pueda hacer una oración para poder abrir la palabra y empezar a comentar el folleto. Perfecto. Querido Padre, que estás en los cielos, Señor, te queremos. Gracias por esta semanita. Te quiero pedir que nos acompañe ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, reflexionar y estudiar la lección de la semana de este nuevo libro, Señor, del Gran Conflicto. Cuídanos ahora, toca nuestras mentes, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar esta semana. Sí, quiero promocionar la propaganda del folleto. Habla sobre el Impacto Esperanza. Por lo que me comentaba el Dani, ya se hizo en Chile. El Impacto Esperanza. Se hace en marzo siempre, ¿no? Así que ya se hizo hace como 2 semanas. Hace 2 semanas. Así que esta semana está promocionando el libro que ustedes repartan de Impacto Esperanza. No sé si se publicará uno nuevo para este año. Todo esto tengo yo acá en este sector, en esta región del mundo, se reparte El Camino a Cristo. Ay, me encanta ese libro. Pero se reparten los idiomas de acá, pues yo tengo como en 3 idiomas El Camino a Cristo acá. Y es súper lindo, o sea, tiene libro. como hojita, las hojas de revista, tiene imágenes, muy lindo. Es sencillito, pequeñito, pero muy bonito. Bueno, esta acción que estamos promocionando hoy día se llama Maranata Modo On. Y estamos invitando a nuestros JAs, a nuestros maestros de escuela sabática y a todos los que han participado en el Pacto Esperanza, que hagan videitos explicando capítulo a capítulo. Mira, cuando yo estaba en la universidad había muchos chiquillos que hacían el regalo por su palabra. Un videito en las historias de Instagram, ahora existen los Reels. Después, la escuela sabática, cuando fue pandemia. Y ahora aprovechamos ese vuelo y queremos invitarlos a que puedan hacer. Bueno, ahora se ocupa mucho el TikTok. Estoy súper perdido del TikTok, pero se ocupa harto el TikTok. Y puedan compartir videos haciendo resúmenes de los capítulos del libro. Y que puedan ocupar los hashtag Impacto Esperanza o también junto el hashtag Impacto Modo On. Así que quedan todos invitados para poder participar en esto, ¿no? Los que se motiven, los que lo quieran hacer, aprovechar sus redes sociales si tienen hartos seguidores, no sé, o les gusta compartir a Jesús, esto es una muy buena idea. Tomen el libro y hagan resumen por capítulo. Muy bien, la lección de esta semana va a hablar sobre el engañador. ¿Cómo se originó? La semilla del mal. ¿Cómo inició el mal? Vamos a intentar revisar, bueno, lo que dice la Biblia, lo que comenta Jesús y algunas reflexiones teológicas, como siempre, y quizá un poquito filosófica hoy día. Y la lección partía contando la historia de una persona
Me parecía, yo le contaba al Dani que intenté leerlo en otro idioma el folleto y era como de verdad para joven adulto. Y este era, me sentí como joven niño. Contaba como una pareja buscó la casa perfecta para comprarla, ya que se habían casado y la encontró. Y cuando encontró la casa perfecta, la compraron de inmediato. Revisaron todos los detalles y no había ningún detalle. Pero con el tiempo no se dieron cuenta y aerotransportada, aerotransportada, buen término, aerotransportada, llegó una seta de hongos a su baño. Y con el tiempo creció un hongo sin que ellos se dieran cuenta. Bueno, después rociaron químico y lo limpiaron. ¿Por qué hace esta, o qué esta metáfora? Intenta hablar un poco del mal. El mal llegó como a este planeta Tierra más o menos aerotransportado. Llegó de una forma desconocida. Este planeta había sido quedado perfecto, pero el mal se estableció aquí y se ha desarrollado en nuestra vida y en nuestra historia. Entonces, vamos a hablar un poquito de la implicancia de erradicar el pecado, por qué, cómo, o incluso un poco sus orígenes. ¿Les parece? Así que vamos a comentar el texto. Perfecto. El texto de esta semana está en Mateo 14. ¿Lo quieres leer tú? Que yo tengo una cita que voy a leer después. Sí, ¿cuál era? En Mateo 14. O yo lo pongo en Mateo 14, del 24 al 30. Son 6 versículos. ¿3 o 14? Mateo 13, perdona. Sí. Perdona. Mateo 13, 24 al 30. Perdóname. Para que vean que esto es espontáneo. Ya. Del 24 al 30. 30. Así que me acaban de entrar una llamada. Estamos en vivo y en directo para ustedes. En vivo y en directo, sí. No, por si acaso no voy a editar esto. Se llama... ¿Ah? No voy a editarlo. Dale, No, así no. Ya. La parábola del trigo y la cizaña. Ajá. Dice el 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. Hay que entender que esta pregunta y esta respuesta es un diálogo directo de Jesucristo. Y Jesucristo se le pregunta lo que todos queremos saber esta semana, ¿no? ¿Dónde se origina el mal? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Qué pasó? Así como, cuéntanos el gossip, el cagüín, como dicen en Chile. Entonces, hay que entender que la respuesta de Jesús es como, es la respuesta. No es como, lo que podía decir nomás. Así como cuando uno le pregunta a la mamá qué hay de comida y la mamá dice comida. No. Él está diciendo la respuesta. Esta es la respuesta de parte de Dios. Preguntan, bien preciso. Sí, es preciso. O sea, a pesar de ¿cómo decirlo en parábola, es muy directo. Yo ocupo una parábola que da a entender como el desarrollo del mal. Entonces, él dice, ¿no? Un enemigo lo trajo. Claro. Alguien que no, que es contrario a nosotros, trajo estas cosas. Entiendan eso. Ese es el origen. Ahora, la parábola del trigo y la cizaña pone puntos bases, como por ejemplo, por qué hay,
o deja interrogantes básicas como ¿por qué hay personas malas entre quienes dicen seguir a un Dios bueno? ¿Por qué existe un mal en un mundo creado por un Dios bueno? Son interrogantes, bueno, legítimas, pero casi imposibles de responder, ¿no? Y una de las respuestas es entender que Dios crea a las personas libres, todos seres libres. El mayor derecho del hombre es ser libre. ¿Te acordáis que en la última lección yo ocupé una cita de John Milton que dice, amamos libremente porque servimos libremente? Me gusta mucho esa cita. Sí, mira, voy a aprovechar el tiro, aprovechando que hablaste de libertad, para señalar lo que dice Elena de White. Hablando del cielo antes del pecado, dice, como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos la libertad para que le sirvan voluntariamente. Así es. De servir voluntariamente, ya que es como el concepto. O sea, el Señor crea a las personas libres. Libres, claro. Completamente. Libres físicamente, libres en pensamiento, libres, completamente libres. Y bueno, mira, Satanás es un ser creado. Cortito. Mira, dice, el siguiente párrafo dice, pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació de aquel que... Y sigue. Es un ser creado, o sea, él tiene la libertad de... Ahora, tampoco hay que omitir que el Señor también tiene la libertad de hacer y deshacerse, también es un Dios libre. Pero, ¿qué es lo que pasa con Dios? Que Dios ciertas veces se prohíbe a sí mismo por el beneficio de sus criaturas, ¿ya? Es como cuando Jesús se hace hombre. Se prohibió de su gloria, se prohibió de su reino, ¿cierto? Para poder compartir con el hombre, para demostrar el mayor sacrificio del universo, la mayor bondad y la mayor justicia en su vida. Entonces, Lucifer fue un ángel creado y él mismo tuvo el poder de elección. Ahora, es difícil, no va a encontrar explícitamente porque algunos hacen eso, ¿no? Como el textus testimonius. Tiene que decir explícitamente de que somos libres, de que el Señor nos creó libres. No va a encontrar una cita que diga Dios te creó, no sé, Dios te creó libre. No existe eso. No. Pero es fácil deducir la libre elección. Es muy fácil deducir. No solo por nuestra experiencia o nuestra vida, ¿no? Sino porque en la Biblia hay un montón de experiencias de libre elección, en donde los profetas decían, en el otro lado del río están los dioses. En este lado del río está la salvación con Dios. Ustedes pueden escoger quedarse allá o venir. Yo les ofrezco venir. Entonces, hay no sugerencias, sino que experiencias explícitas sobre la elección. O sea, desde el principio en todo caso, desde que Adán y Eva le ponen el árbol y le dice, puedes escoger al final entre comer o servirme a mí y abstenerte de eso. Hasta el final del Apocalipsis, que es lo que hablábamos en las lecciones pasadas, que al final se ven dos multitudes que toman su elección también, bajo la lógica de la libertad. Ahora, te quiero dar unos datos de alto impacto, pero quiero decirte antes que la libertad conlleva responsabilidad. Por eso es bueno ser niño, ¿no? Porque no tienes libertad de nada, pero no tenés ni una responsabilidad tampoco. Pero cuando uno es adulto o joven, como los que nos escuchan, uno empieza a adquirir la responsabilidad de sus elecciones libres. Entonces con esto quiero comentarte un poquito, entre paréntesis no, pero las ideas que han traído esta filosofía del libre albedrío, ¿ya? Voy a hablarte un poquito de la no contemporánea, digamos contemporánea, pero una de las modernas que tiene un nicho en la iglesia adventista, pero revoluciona toda la teología del mundo. Una idea que se llama el teísmo abierto. El teísmo abierto quiere proponer en que Gregory Boyd, que uno de los, porque son tres, Clark Pinnock, Gregory Boyd y el adventista que se llama Richard Rice, ¿ya? Que él tiene un libro que se llama Teísmo abierto o Openness of God, algo así, ¿no? ¿Y qué proponen estos caballeros? Que Gregory Boyd dice así:
las opciones existen, no podemos evitarlas. Y decir que existe esta teología del teísmo abierto, dice, es o creer o saber que las opciones existen. Y Dios es un Dios de opciones y posibilidades. Es verdad, si no, no tiene, la frase no tiene nada malo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en esta teoría, y quiere decir, este es el dato del impacto, que Dios se prohíbe a sí mismo el conocimiento exhaustivo del futuro. ¿Qué es esto? Qué raro. Y es que nosotros creemos que Dios es omnisapiente, entonces sabe todo lo que va a acontecer. Pero eso hace como al hombre, quitarle libertad al hombre de elección. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe, entonces yo no estoy escogiendo base a mi voluntad, sino a la voluntad que Dios ya preestableció. ¿Cierto? Este es el gran debate del determinismo con la libertad de elección. Sí, con la predestinación y todo el tema. Entonces, Gregory Boyd, bueno, y Clark Pinnock y también Richard Reis proponen de que Dios a sí mismo se atiene a conocer todo el futuro. Entonces, cuando alguien rebate contra algún teísta abierto, que lo hace en sus libros, ¿no? Y decir, pero Dios conoce todo. Sí, pero conoce todo lo que existe y el futuro no existe. Entonces esa es como la idea más o menos. Y incluso esta frase la escuché, nomás no la leí, pero decía, oye, pero el Señor conoce el futuro. Sí, pero decía, pero no es que conozca el futuro, sino que conoce todos los futuros posibles. Muchos futuros, claro. Y no sé por qué me pasó. Yo no he visto las películas de Avengers, pero he visto los memes. Que hay una idea en las películas de Avengers de como los miles de futuros y opciones. Los multiversos y todo el tema. Ya, algo así. Entonces, ¿por qué es interesante esta idea? Porque tiene respaldo bíblico, ¿ya? Pero no tiene así como un poquito, no tiene harto respaldo bíblico, pero también la contraria, ¿no? De que Dios conoce el futuro. Te va a dar ejemplos de los dos. Y termino con esto, porque no es parte del folleto. El primero es que si Dios se detiene a sí mismo para no conocer el futuro, eso significa que él tiene que experimentar como idea nueva el mal y el bien. Entonces, primer ejemplo, Génesis 1. Dios crea y dice, oye, qué interesante. Esto es bueno en gran manera. Lo observa y dice, esto es muy bueno. Claro. Como que está experimentando, él sabe lo que es el bien y lo puede conocer todo, pero él mismo se tiene para experimentarlo, dice, es bueno. ¿Ya? Otro ejemplo. Porque si supiera que viene el mal o si él lo experimentó, quizás no diría eso. Así pero es. No, sí. Así es. Otro ejemplo muy bueno es cuando en Deuteronomio y no me acuerdo la otra cita, dice, si obedeces mis mandamientos, dice, yo te amaré y te bendeciré. O sea, le está diciendo, está la opción, si lo haces, va a haber amor mío, pero si no, no. ¿Cachai? Entonces hay una opción de experimentar el bien con las personas que deciden el bien. Y lo último es que también Dios experimenta el mal. Se detiene a sí mismo conocer el futuro exhaustivamente y experimenta el mal. Y aquí ya todos conocen los ejemplos, ¿no? Como Génesis 6 que dice, Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre. Entonces, claro, hay hartas posturas teológicas del me arrepiento, ¿no? Es como yo explico los sentimientos de Dios. Moisés era solo un hombre, entonces escribió me arrepiento. Y otra es que a mí me toca mucho, no sé si has leído el libro de Jeremías. La cita que dijiste no es la de Juan 14:23, disculpa que te interrumpa. A ver, léemela. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y lo haremos. Ya. Y haremos nuestra morada en él. ¿Esa es? Ya, pero eso es una referencia al Antiguo Testamento. Ya. Y me parece que una referencia que está en Deuteronomio. Dice, ya. Los amaré y los bendeciré, eran Deuteronomio. Entonces, Génesis 6, ¿no? Que dice, me arrepiento de haber hecho el hombre. Y el otro que a mí me toca el corazón es Jeremías. Cuando uno lee Jeremías, también él dice, me arrepiento de haberlo traído de Egipto, algo así, dice. Me arrepiento, y como Jeremías lo dice así como muy de corazón, porque Jeremías es el que más sufre, como que harto
o sea, lo expresa por lo menos en la Biblia. Dice eso. Entonces, bueno, así, ¿por qué hago todo esto? Porque así entendemos de que hay muchas ideas sobre el origen del mal. Porque entendemos, por ejemplo, que Dios no es el culpable. Jesucristo No. mismo lo dice. Dios no es el culpable. Pero, o sea, un enemigo lo trajo. Pero entonces, ¿qué hago con eso? Y ahí salen todas estas ideas, ¿no? ¿Cómo se puede haber originado? Pero no podemos ignorar que hay interrogantes eternas. Mm. El conocimiento de Dios es una interrogante eterna. Y quiero decir esto, ¿no? También el conocimiento del mal. El conocimiento del origen de este o la comprensión total de este. Sí, por experimento lo vivimos, ¿no? Podemos decidir experimentar con el mal y vivir a base de lo que el mal nos enseña o nos da. Pero no podemos tener conocimiento exhaustivo de este, ni lo recomiendo, ¿no? Aprovecho también de dar la cita que encontramos aquí con el Mati, de Elena. Bueno, aprovecho también de decir, en el conflicto de los siglos, que es el libro que se está repartiendo, en el capítulo 30 está el origen del mal y del dolor. Y el libro nos dice que es imposible explicar el origen del pecado y dar razones de su existencia, que es lo que decía el Mati recién. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra el mal. Y después continúo, pero léanlo. Es muy bueno. Ya, ¿ves? Entonces, apoya a Elena de White la idea, ¿no? Apoya, O sí. la profeta dice, ¿no? Es una incógnita eterna, ¿ya? Pero no nos Ujú. vamos a detener tanto, ya nos detuvimos mucho. Vamos a avanzar a lo siguiente, ¿ya? Entonces, Vale. lo siguiente importante que intenta explicar el folleto, o que habla un poquito del folleto, es asegurar nuestro potencial del rescate, ¿ya? Dice la parábola que leíste tú al principio, que Jesús lanza semillas, pero las semillas son buenas. Sí, pues Son estaba buenas. buena. Exacto. Entonces, él planta estas semillas que todas tienen una efectividad o son buenas, ¿no? Pero ¿cuál es lo que hace la diferencia? El terreno donde se desarrollan. El terreno donde se desarrolla. Está el terreno pedregoso, el Que esa terreno es con la otra cizaña. parábola. Perdón. Sí, tienes razón. Es Sí, la otra palabra. sí, pues esa es la otra. Pero Eh, igual aplica. sí, aplica. No, esta es la que crece la cizaña. Sí, Entonces, nosotros somos el trigo, pero no somos como el trigo que no tiene pensamiento, sino que nosotros mismos decidimos desarrollar en nosotros la cizaña o no. También entra la libre elección. Por ejemplo, este proceso era importante para los ángeles que habían jurado lealtad a Dios y podían haber decidido haberse rebelado con Satanás o no. claro. Para Como esta- todos los seres creados que tienen esa posibilidad. como todos se crea. Entonces, también se entiende de que, bueno, Elena White lo dice, ¿no? Que vio que habían árboles en todos los planetas a donde habían seres creados. Árbol del conocimiento del bien y el mal. Sí, sí. Para que tuvieran la libertad de elección. Y no me acuerdo si dice que todos fueron probados, no me acuerdo la cita textual, dice que fueron probados los otros y el único planeta que cayó fue el nuestro. Así es. Entonces, por lo que entiendo, después se retira el árbol de los otros planetas, pero el nuestro es el que cae, ¿no? El que Claro. quiere, entre comillas, aprovechar este libre albedrío y lo desaprovecha. Entonces, la pregunta es, Volvamos al versículo. Porque vamos a hablar del rescate, pues ya hablamos del origen, ¿cierto? Que viene el enemigo, pero el Señor después da la solución, o sea, el proceso, ¿cierto? sí, el proceso. O sea, el proceso primero y después la solución final. Así es. Cuando dice Entonces, en el... dale. eh,
cuando en el 28 pues, los siervos le preguntan si van y arrancan la semilla con la cizaña, y el señor, ¿cierto? El patrón dice que no, que crezcan juntos al final. Así es. Dejad crecer el trigo y la cizaña juntos. Claro. Ya. Interesante, ¿no? Es súper interesante, ¿eh? Que se me acabó de ocurrir también, que tiene que ver mucho con el proceso del crecimiento del carácter en sí. Al final, ¿quiénes son los que... la semilla buena es la que llega a reflejar el carácter del Señor, ¿cierto? Que crece bien, y la cizaña no llega, no aporta, pero crecen juntos. A veces crecen en la misma iglesia, a veces no, depende, como tú decías antes, en el terreno donde caigan también. Sí, pues. Citando la otra palabra. ¿Qué nada que ver con esto? ¿Qué nada que ver con esta lección? Jesús también se desarrolla y crece en medio de cizaña. Él tiene que crecer en un contexto donde era liderado a la religiosidad por fariseos o los purusim, o él mismo tiene sus discípulos entre medio unos traidores, porque no fue uno nomás que lo traicionó. Vale, entonces Jesucristo nunca fue segregacionista, ¿ya? No es como que separó a los 12 discípulos porque los otros no servían, sino que no fue segregacionista. Él compartió incluso con los que lo traicionaron. O sea, se desarrolló con la cizaña. ¿Qué pasa con nosotros? Sí. ¿Podemos desarrollarnos con la cizaña? ¿Por qué? Entonces, bueno, una era, ¿por qué el Señor permite el mal? Esa es la pregunta. Ah, me acordé. Me costó. Ya, la pregunta del folleto es, ¿por qué el Señor permite el mal? ¿Qué crees tú? Claro, lo que nos dice el folleto es que Dios permite el mal, y lo aborda de manera lenta, ¿cierto? Para hacer entender a los demás seres creados que Él no es un tirano, ¿cierto? Que permite que el pecado se muestre como pecado, o sea, que todo el universo esté seguro de que es malo y que Dios quiere lo contrario, básicamente. Pero Él necesita, si bien las pruebas, pues si fuera que destruyera al mal, que puede hacerlo de una, quedaría como un Dios dictador, y más que nada sembraría el miedo dentro de los seres creados. Lo amarían, o sea, lo adorarían por miedo más que por amor a un Dios justo. Así es. Entonces, entendemos de que al dejar que el mal se desarrolle, no es algo injusto, sino que demuestra aún mayor justicia al ser paciente, al mostrar que no es un tirano, y no solo eso, sino que demuestra que gana amor, confianza, la seguridad de todos los seres vivos al ver la justicia de Dios y evitar que por libre elección escojan el mal. Eso es lo que importa, ¿no? Y bueno, en todo caso, Elena Hoy dice que cuando que habían ángeles que todavía tenían dudas de la justicia de Dios o de la rebelión de Satanás, pero todas las dudas se sanaron en el momento de la crucifixión. Claro. ¿Ya? Ahora, Cuando también tiene que acontecer eso con nosotros. Bien, entonces vamos ya entrando a lo último de la lección, que es entonces, ¿qué hacemos, no? El título de esta parte de la lección era Madurando con el Hijo del Hombre, o Madurando con el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser una semilla para el reino de Dios? ¿Qué crees tú? Es una respuesta bien complicada, creo yo, más en estos tiempos. Dentro de eso, no sé si me voy a desviar, pero hay una cosa bien interesante que al final es mirar hacia el cielo, mirar lo que pasó, y ver el origen del pecado y por qué pasó. ¿Por qué de un ángel que dice el conflicto de los siglos que era sin mácula? Dice que era el segundo. A ver, claro.
dice que Lucifer era el primero de los querubines que cubría el propiciatorio santo y sin mácula. Así dice Jehová el Señor acerca de Lucifer, pues dice, tú eres el sello de la perfección lleno de sabiduría, consumado en hermosura. Impresionante. Perfecto, un ángel perfecto. Pero después más abajo dice que el orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que le habían conferido. No, sí, es un capítulo muy bacán, el 30. Entonces eso creo que en la práctica es súper importante, porque hoy estamos en un mundo, no sé, pues, del Instagram, de mostrarse, donde la apariencia de repente y todo nos insta a competir, a todo, y el orgullo es súper fuerte, y creo que si queremos ser de repente una semilla, no de repente, siempre, una semilla buena, ¿cierto? Alejarnos de la cizaña es partir quizás por lo que Lucifer cayó, porque fue su orgullo. Y por algo Dios, bueno, el proverbio Salomón dice, hay 6 cosas que aborrece Jehová, odia a Jehová, y aún de estas 7 aborrece. La primera, los ojos altivos. Algo hay en el orgullo que nosotros desconocemos y que, bueno, el pecado del orgullo, así como el pecado de la codicia, ¿no? Los 10 mandamientos, es un pecado invisible a la vista, ¿no? No es como público, es un pecado invisible a la vista, pero es un pecado que corrompe el interior. Es un pecado invisible a la vista que corrompe el interior. Pero es muy profundo, o sea, el orgullo lo único que lleva es a la caída, ¿no? No hay a pesar de que hay conceptos de orgullo como cuando uno dice, oh, estoy muy orgulloso de lo que hiciste, suena como bonito, ¿no? Sí, pues, eso es bonito, es otra cosa. Como honra, ¿no? Nosotros en español quizás no ocupamos mucho esa palabra, pero es como el sentido de honra. Pero está el orgullo del corazón duro, ¿no? Con algo que batalla el Señor y nosotros con nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos ser estas buenas semillas que evitan la cizaña del porque enemigo? A veces dentro del cristianismo nosotros también nos sentimos orgullosos de lo que sabemos, cuando en realidad lo que sabemos es muy poco en sí, ¿cierto? No solo eso, ¿eh? Buen punto. Cuando uno es cristiano, el conocimiento como de la Biblia, de la ciencia del Señor, genera orgullo en el corazón de los cristianos. Pero, este es como raro este caso, pero te lo digo porque lo conozco. Misioneros, es súper extraño, pero misioneros que salen como de su propio país, van a una experiencia a un país ajeno, vuelven como creyéndose superiores, ¿no? Porque tienen esta experiencia o vivieron algo que no todos han vivido. También orgullo. También orgullo. Entonces, la cizaña representa a los que son del maligno, aquellos que rechazan a Dios y a su amor, pero son destruidos, ¿ya? Porque de todas formas la cizaña se destruye a sí misma, ¿no? Porque está manchada con iniquidad y rechazo. Pero los que tienen la paciencia de Dios, ¿ya? Los que creen en el Señor y buscan cambiar su vida, su carácter, sus pensamientos, su idea. Hay cachado esa canción de amor incondicional, no sé cómo se llama. Osado amor de Dios, algo así, que habla como que el amor de Dios es incondicional, no hay condición. Sí. No, mira, yo te voy a decir, no hay condición, pero porque el amor te ama a pesar de ser pecador. Pero no puedes acceder al perdón, ¿cierto? Si no buscas las condiciones de el arrepentimiento, dejar el orgullo. No se puede. Claro, es un amor imposible. responsable al final. Es como un enfermo que no se quiere tomar las pastillas. Entonces, la invitación es permanecer en el cuidado del Señor, bajo el cuidado del sembrador divino, y un día los justos van a brillar como el sol, como las estrellas, dice en todo caso Daniel. Oh, Daniel, te cité. Ya, justo. Fue sin querer. Bien. Voy a leer la cita del viernes
La del final, ¿cierto? Ujú. Dice Es buena esa el cita. engañador al descubierto. Satanás achacaba a la ley y el gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había causado en el cielo. Declaraba que todo el mal era el resultado de la administración divina. Afirmaba que su propio objetivo era perfeccionar los estatutos de Jehová. Por tanto, era necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y mostrara los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarlo. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Así es la mentira, ¿no? No se alcanza a pensar en la semana cuando habla del padre de la mentira. Y Juan dice, ¿no? Sí. Los que mienten son hijos del diablo porque el diablo mente desde el principio. En primera de Juan. Me llama mucho la atención porque en la Biblia hay hartos mentirosos que se cuentan, Primera de Juan ¿no? Como 2. mentirosos. Sí. Abraham se cuenta como mentiroso. Jacob se cuenta como mentiroso. Entonces, en eso pensaba, ¿no? O sea, en algún momento fueron contados como hijos del diablo, pero en su arrepentimiento, todos tenemos el acceso, ¿no? Al perdón y a ser Mira, hijos de Dios. hablando de la mentira, Juan, primera de Juan, capítulo 2, el versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Bien, busquen al Señor mientras aún pueda ser hallado. Estamos recién partiendo esta lección, pero ya estamos quebrantando nuestros corazones. Sí, está bien, está bien. Oye, también nunca lo promocionaba, pero ahora que se está compartiendo, están haciendo videos. Nuestro Dani igual aquí trabaja en esos videos sobre los grupos pequeños que también están en el follito de Escuela Sabática. Perdón. Un resumen para estudiarlo, o sea, una sugerencia al final, ¿no? Para estudiarlo durante la semana en los grupos pequeños. Sí, porque es lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Que les puede servir de material de apoyo a los que hacen el grupo pequeño. Así que pueden estudiar el tema, autor del mal. El autor del mal de la primera semana. Y recuerden hacer los videitos del libro del impacto. ¿Ah? Esos videos están en el Instagram de Jóvenes SAMCH de la Asociación Metropolitana de Chile. Sí, los vi ahí en la Asociación Metropolitana. Bien, y recordarles que pueden hacer un video con los resumen por capítulo del libro El Impacto de Esperanza ocupando el hashtag ModoOn, también hashtag Impacto Esperanza y también hashtag Impacto ModoOn. Hace rato que no ocupo los hashtags. Se me olvida esta tecnología. Muy bien. Estamos finalizando. Agradecemos siempre su apoyo. Bueno, que compartan con nosotros. Si quieren dejar algún comentario, algún saludo, pueden dejarlo en los comentarios del YouTube, que es el que reviso yo de vez en cuando. Y la lección de esta próxima semana se llama, oye, nos hace falta la Titi, ¿eh? Todos nos saludan, nos saludan las frases de la Titi. Bien, la lección de esta próxima semana para el 13 de abril se llama La Génesis de Satanás. La Génesis de Satanás. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Agradecemos su audiencia, que el Señor les bendiga. Recuerden estudiar su folleto todos los días, nuestros materiales en Ministerio Joven Unión Chilena. Y nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Muy bien, nos vemos.